Chicas, chicos, ¿qué tal? Espero que bien. Estoy poniéndome lo más centrada en el micro de frente que puedo porque he puesto el estéreo para que se oiga por las dos partes y espero que lo escuchéis bien. Os voy a contar mi día de locos de ayer, antes de ayer. El día del apagón en España, que no os voy a contar ningún motivo de sufrimiento, ni nada, ni soy única y especial, ni nada, simplemente tuve un día de locos. Lo que me parece pues gracioso o entretenido o dramático, no lo sé. Pero vamos, no vengo aquí a llorar las penas, sino a contaros un día de locos. Os explico. Para los que no seáis de España o no os habréis enterado, bueno, hubo más países afectados, pero ahora mismo no sé deciros exactamente cuáles. Pero en general, casi toda España o toda España se quedó sin luz durante muchísimas horas el día 28, que es día 30. Pues el día 28 de repente nos quedamos sin electricidad, pero no en algunas viviendas o edificios volvió la luz al cabo de 5 o 6 horas, pero es que en otras estuvieron hasta 20 horas sin luz y se volvió como el apocalipsis zombie. O sea, la gente empezó a hacer como en el COVID, de ir a comprar en los pocos establecimientos que estaban abiertos, puesto que las cajas no funcionaban, el datáfono no funcionaba, no podías pagar con el móvil, porque no había wifi tampoco, o sea, se fue la red eléctrica y con ello los wifis y coberturas del móvil. No podías llamar, no podías comunicarte, no funcionaba el metro, el tren, nada, absolutamente nada. Sí que es cierto que sitios como hospitales o empresas grandes que tenían en su poder un generador, pues si ibas allí el wifi funcionaba. Pero claro, ¿qué pasaba? Que te intentabas comunicar con otra gente y a otra gente no le funcionaba, entonces da igual que llamaras porque la otra persona no tenía cobertura. Entonces, ¿qué estaba haciendo yo? Que por cierto no estuvieron horas sin información, el gobierno no salió a decir nada, que podía haber salido a decir, oye, no sabemos si es un ciberataque, porque claro, en la calle se especulaba de todo, desde un ciberataque hasta un ataque, ahora no me sale el nombre, un ataque terrorista, o sea, cualquier cosa podría ser, ¿no? Pero nadie salía a decir nada de qué era. Y normalmente te quedas sin luz en un barrio unas horas o unos minutos y ya está. Pero no, esto era a nivel de España entera y nunca nos había pasado nada parecido, la verdad. Yo estaba en el trabajo, estaba trabajando tan tranquila y de repente la luz hizo como se fue y volvió, pero en un segundo, y todo bien, todos pensando que era de nuestra oficina o del edificio. Pero luego volvió y enseguida se cayó. Nos quedamos sin luz. Bueno, pues un apagón, una avería, lo que suele pasar siempre. Se llama a Endesa, que es la comercializadora oficial de aquí de España, o Iberdrola, bueno, no sé, Endesa creo que es la más oficial. Llamas a la compañía de la luz y te lo arreglan. Normalmente son por averías o cosas así. Pero es que queríamos llamar y de repente no había cobertura. A mí el móvil me marcaba que sí que tenía datos y mi jefa diciéndome, oye, que yo no puedo contactar. Digo, pues eso no puede ser, será un error, porque claro que puedes contactar, mira, yo tengo la cobertura, se ha caído el wifi de la oficina, pero nuestros datos móviles tienen que funcionar, ¿no? Intento escribir desde el mío, que aunque marcaba cobertura, realmente no tenía y no enviaba nada. Así que digo, bueno, pues no sé. Yo tan tranquila, todas bajando a la calle, charlando, mirando a la gente, se fueron al gimnasio, porque trabajo en unas oficinas, pero de una cadena de gimnasios. Y allí como, pues la gente, ahí aún había wifi porque teníamos generador. Bueno, pues investigando los teorías conspiranoicas, porque se dijo de todo por la calle, imaginaos. Y yo tan tranquila, pasando apuntes en la oficina, esperando,
hasta que pasado ya mucho rato subieron y dijeron, los jefes nos mandan para casa porque es un apagón en toda España. Y yo, qué raro. Rarísimo, eso ya me pareció más raro, ya me empecé a preocupar un poco. Pero dije, bueno, pues nos vamos. Nos dijeron, llevados los ordenadores, los PC. Y si vuelve la luz en un rato, pues os conectáis en casa lo que os quede de la jornada laboral. Y si no, pues ya vemos mañana si está la luz y qué hacemos. Me llevé el PC. ¿Qué pasó? Que aunque los buses funcionaban, no se podía subir a ellos. Algunos directamente no paraban porque iban demasiado llenos, y los que paraban para bajar gente no podías subir. A mí me recordaban a los trenes que llevaban a los campos de concentración en ciertos sitios por culpa del señor del bigote y sus seguidores. Imaginaos, horrible, no se podía subir y algunos no daban ni servicio. El metro no funcionaba y ni loca pillo yo el metro, porque además mucha gente se quedó atrapada muchísimas horas en los túneles del metro. Imaginaos, yo me muero de un ataque de ansiedad, me da un infarto. Total, que tuve que ir andando hasta mi casa, que es una hora de camino, cargando con el ordenador, el cable de carga, no sé qué, y me fui caminando una hora hasta mi casa. ¿Qué pasó? Que ese día a Yeray le tocaba estar con el padre. Hostia, es que me sabe mal porque han empezado a hacer ruido fuera. A mí no me molesta, pero espero que a vosotras y vosotros tampoco, lo siento. Tampoco, lo siento. Total, que ese día Yeray a mi hijo le tocaba estar con su padre, así que al salir del cole iba a casa de su padre, que está como medio cerca, que yo pensé, menos mal, porque de ahí no tienen que coger el transporte. Pero el problema es que estábamos incomunicados y no le podía decir, oye, no te preocupes, porque su padre trabaja en otra provincia. Entonces yo ya me fui imaginando que no iba a llegar a tiempo porque los trenes estaban cortados. Así que dije, bueno, pues voy a bajar al gimnasio, que ahí tienen generador y wifi, y le voy a enviar un mensaje desde allí para ver si en el cole tienen generador y le llega cuando salga del colegio. Y le mandé un mensaje y le dije, oye, que se ha ido la luz en toda España, no te preocupes, que papá seguramente tardará en volver, pero volverá, vete para casa, estate tranquilo y espera que llegue tu papá. Vale. Pero me consta que no leyó ningún mensaje porque yo en determinados sitios me iba parando donde tenían generador y no lo leía. Digo, bueno, pues nada. Posteriormente me enteré que es que se quedó sin batería. Además, o sea, fue todo un cúmulo de coincidencias maravillosas para mí ese día. O sea, acabé hasta los cojones del día de locos que tuve. Total, que yo me voy para casa después de enviarle ese mensaje. No sé nada de su padre, no sé nada de nadie, de la tita Anabel, porque en determinadas ciudades tenían un poco de cobertura a ratos. Ella estaba en Cornellá y de la tita Anabel sí que tenía noticias entrecortadas. Me llegaba algún mensaje tardío, depende de dónde me fuera parando yo. Y sé que no pudo ir de su casa a trabajar porque no había metro y ella vive en Cornellá y trabaja en Barcelona. Bueno, total, y los buses no funcionaban en ese momento. Entonces llego a mi casa y digo, pues no sé, puse la radio, porque por suerte teníamos una radio analógica de Manel. Bueno, y bueno, eso, pusimos la radio esperando noticias y no decían nada, y cada vez primero dijeron 2 horas iba a tardar el apagón, después 4, después 6, después 10, y dije yo, madre mía, y yo no tengo confirmación de que el padre de Yeray llegó a casa. Mi hijo está solo en la otra puta punta de Barcelona, porque vive en la otra punta cuando vive con el padre. Digo, bueno, pues nada, si no sé nada en 1 hora o 2, me voy a buscarlo. En este lapso de tiempo me llega una noticia de mi tía que me dice, oye, me ha llamado el padre del niño y me ha dicho que te comunique, que no puede hablar contigo, que te comunique, que está ingresado en el hospital en otra ciudad. Y yo, ¿quién? El padre. El padre estaba ingresado en el otro hospital, en otra ciudad, en un hospital. Que por lo visto se desmayó en el trabajo, no sé qué movida. Cosas de él no os contaré ni profundizaré más. Y tuvo un accidente laboral, digamos, y lo llevaron a un hospital en Tarrasa, en otra ciudad. No podía, bueno, primero que estaba ingresado, así que no podía ir a casa, estaba en el hospital con una vía puesta, le estaban haciendo pruebas y mirando que no hubiera
se podía comunicar con mi hijo y con la única que consiguió comunicar fue con Anabel y Anabel me lo dijo a mí. Así que yo digo, madre mía, el niño solo, sin saber nada de nadie. Lleva horas en esa casa que nadie se ha presentado, sin luz. Pues dije, pues me voy, aunque tenga que ir andando. ¿Qué pasó? Que desde mi casa a la suya, en el metro es media hora, pero andando son casi 2. Y ya eran como las 5 o 6 de la tarde. Y yo sabía que si llegaba ahí muy tarde, corría el peligro de no poder acceder al edificio, porque lógicamente yo no tengo llave de casa de mi ex, de donde vive mi hijo, solo tiene mi hijo, pero yo no. Entonces tendría que pensar que para acceder al edificio tendría que esperar que saliera o entrara alguien. Cuanto más tarde fuese o llegase, menos probabilidades tendría de haber mucho tránsito en el edificio. Entonces decidí ir en bus. Intento frustrado, que el bus ya dura 1 hora y cuarto, pero bueno, intento frustrado porque ningún bus paraba y los pocos que paraban no se podía subir. Ya os digo que recordaba todo a un apocalipsis zombie o a aquellos campos de concentración del Señor del Bigote, o sea, imaginaos. Horrible, la gente se echaba a las calles, haciendo colas en las tiendas, parecía el COVID otra vez. Total, que digo, bueno, pues voy a echar a andar y a ver si tengo suerte y encuentro un taxi, que era lo único que funcionaba bien, digamos. Cogí dinero por si acaso me pasaba esto, porque ya preveí desde casa. Preveí, se dice, previne. Bueno, ya pensé que podría llegar a pasarme eso, porque si no funcionaba metro y trenes, la gente se echaría a los buses y tal. Entonces dije, voy a coger dinero efectivo, porque no funciona para pagar el contactless ni nada. Así que por suerte dije, pues me he hecho a andar en dirección a la otra punta de Barcelona y cuando llegué a encontrar un taxi, pues lo pillo. Tuve suerte, pillé un taxi. Me cobró un pastón porque había un montón de caravana, todos los coches se echaban a la carretera, no funcionaban los semáforos, no funcionaba nada, entonces había un caos total. Para llegar nos costó. Y conseguí llegar a la otra punta de Barcelona, a la casa donde vive mi hijo con su padre. Pero no es una casa, es un piso. Es un piso quinto, digamos, cuarto. Bueno, en realidad es un cuarto, no vais a saber dónde vive igual. Es un cuarto piso, literalmente. Una altura cuarta. O quinto, porque creo que entre suelo. Bueno, no sé, pero un piso muy alto. Claro, me encuentro sin llaves, no veo que entre y salga nadie. Y por supuesto, como no había electricidad, el timbre para picar a su piso no funcionaba. No salía nadie, no entraba nadie. Yo en la calle digo, pues nada, me pongo a gritar. Y ya me veis a mí. ¡Yaray! O sea, como una loca gritando en la calle. ¡Yaray! Pues pensaréis, ¿cómo me va a escuchar de un cuarto piso el niño? Pues sí, grité mucho porque me escuchó. Y de los nervios que le dio, bajó corriendo en vez de asomarse a la ventana y hablar conmigo, como le tengo prohibido que se asome a las ventanas. Él sabía que su madre le estaba gritando, o eso creía, y de los nervios bajó sin zapatos, bajó en calcetines a la calle. Digo, ¿pero qué hace, Geray? Y me dice, es que no estaba seguro del todo si eras tú. Fíjate, en vez de asomarse a la ventana a ver si era yo, como le tengo prohibido, bajó y dijo, bajo corriendo, miro a ver si es desde dentro y si no es, vuelvo a subir corriendo. Está loco como su madre. Pero si era yo, le mandé subir otra vez, cogerse... Bueno, primero le dije que no pasaba nada. Le mandé subir a por zapatos y por la mochila escolar y le expliqué que su padre pues había tenido un percance, que estaba bien, de hecho está bien, tranquilos todos. Y volver a bajar e irse conmigo. Para volver otra odisea, pero yo ya estaba tranquila, al menos que tenía a mi hijo conmigo. Y él me dijo, le digo, a ver, ¿has estado nervioso? Y dice, a ver, nervioso... No, porque es un niño muy tranquilo y muy responsable. Así que dice, yo me subí y supuse que papá tardaba por lo de los trenes o por la luz o porque no iba la luz. Pensé, pues no me puede llamar y llegará tarde porque estará haciendo horas extra, yo qué sé. Todo esto el niño no sabía que no funcionaba el metro. Claro, eso. No me dijo lo de los trenes, sino no sé qué me dijo. Dice, pero claro, como era un lunes, ¿no? Sí, los lunes su padre es quien le trae la merienda. Y justamente no tenía nada en casa, dice, y estaba yo muerto de hambre, sin poderme comunicar. Estaba pensando en bajar a la calle a por comprar algo. Él no sabía que las tiendas no funcionaban. Y de hecho alguna tienda sí que funcionaba. Y entonces digo,
estaba a punto de bajar a la calle a comprar algo, pero me daba miedo que llegara papá y no me viera en casa. Y bueno, total, que estaba ahí el pobre muerto de hambre esperando a ver si alguien se comunicaba con él, pero nadie, porque a todo esto él se quedó sin batería y no podía cargarlo, claro, porque no había electricidad, así que él no sabía si realmente había cobertura en los móviles o no. Bueno, un desbarajuste todo, pero bueno, llegué a por él, todo bien, y emprendimos la vuelta a casa, que nos llevó como 2 horas en vez de media, porque claro, el metro no iba y los buses no paraban, así que tuvimos que caminar en sentido contrario hasta encontrar las primeras paradas de una línea que queríamos coger de bus para llegar a la otra punta. Y haciendo esto por fin conseguimos un sitio en un bus y llegamos. Ya está. Esto fue lo más gracioso, porque luego pues, llegamos a casa. Mi barrio fue de los últimos en tener luz. Cenamos sin luz. Por suerte tenemos gas en la cocina, así que pude hacer fuego para cocinar. Bueno, hacer fuego no, poner el fuego para cocinar. Y cenamos sin luz y todo bien, con la radio y tal. Y luego nos fuimos a dormir y mientras dormíamos llegó la luz. Y hasta ahí todo bien. Pero vamos, la más odisea es no poderte contactar con un familiar que depende de ti, que es lo que pasó. Porque además el colmo de los colmos es que ese día mi ex fue tan profundamente oportuno de tener que desmayarse el pobre en el trabajo y quedar ingresado. Que está bien, ¿eh? Os repito, está bien. Lo cuento porque está bien y no pasa nada. Pero vaya nervios pasé pensando dónde estará mi niño. Y yo andando hacia allá, madre mía. Acabé muertísima, o sea, acabé de cenar, me puse en el sofá un momento escuchando la radio y me quedé frita porque no, que estaba agotadísima. Pero bueno, todo quedó en esta anécdota. Seguro que mucha gente tiene anécdotas peores. No nos hemos quedado encerrados en ningún ascensor, ni en ningún metro, ni nada, y menos mal. Y hasta aquí mi tonta historia de hoy.